Saqué una moto a crédito para trabajar de repartidor, pero terminó siendo una pesadilla. Nunca pensé que una decisión tomada por necesidad me iba a cambiar la vida de esa forma. Me llamo Eric y todo comenzó cuando me quedé sin trabajo de un día para otro. No fue algo gradual, no fue una renuncia, no fue algo planeado. Un lunes normal entré a la bodega donde trabajaba y al salir ya no tenía empleo. Nos reunieron a todos. Nos dijeron que la empresa cerraba operaciones en la ciudad, sin explicación real. Sin liquidación completa, solo firmas de salida y silencio incómodo. Ese día recuerdo haber caminado a mi casa sintiendo que el mundo seguía normal. Pero yo ya no encajaba en él, tenía renta, tenía deudas pequeñas, tenía responsabilidades y no tenía ingresos. Al principio pensé que conseguiría algo rápido, pero las semanas pasaron. Luego el mes, luego otro, y lo único que conseguía eran "te llamamos" que nunca llegaban. Fue ahí cuando empecé a ver lo obvio que ignoraba. Repartidores por todos lados, en motos, en lluvia, en calor, siempre moviéndose, siempre trabajando, y todos parecían tener algo en común: dinero diario. No mucho, pero constante. Y eso en mi situación era suficiente. Si tuviera una moto, lo resuelvo rápido, pensé. El problema era que no tenía moto, ni ahorros, ni crédito bueno, ni tiempo, solo urgencia. Y la urgencia es mala consejera. Un día en redes me salió un anuncio: moto a crédito sin buró. Entrega inmediata. Empieza a trabajar hoy. No lo pensé mucho. Entré, llené datos y al día siguiente me llamaron. La oficina estaba en un lugar raro. No era agencia, no era financiera conocida. Era un local pequeño entre negocios viejos. Dentro había 2 escritorios, un ventilador sonando fuerte y un vendedor demasiado amable para ser normal. De esos que no te dejan pensar, me hablaba rápido. Me decía que la moto se pagaba sola, que en una semana ya estaría del otro lado, que era una oportunidad única. Yo solo pensaba: necesito salir de esto ya. Firmé sin leer bien, sin preguntar demasiado, sin entender realmente el contrato. Ese fue el primer error. 2 días después me entregaron la moto. Nueva, punto brillante. Todo demasiado perfecta para alguien como yo en ese momento. Sentí esperanza. De verdad. Por primera vez en meses. Ese mismo día me registré en APs de reparto. Y empecé a trabajar. Primer día emoción, segundo día cansancio, tercer día dolor, cuarto día rutina. Y al final de la primera semana ya estaba viviendo en la calle. 12 a 14 horas encima de la moto. Comida rápida, sueño corto. Todo por intentar alcanzar un ingreso que parecía posible, pero nunca suficiente. Hasta que llegó el primer pago del crédito. Ahí empezó a romperse todo. El monto era más alto de lo que me dijeron. Mucho más, pensé que era un error. Me dijeron. Es normal el ajuste inicial. No me gustó, pero lo acepté. Ese fue el segundo error. Porque al siguiente mes subió otra vez. Luego aparecieron seguros, luego comisiones administrativas, luego ajustes por riesgo. Y yo seguía pagando, pero cada vez más atrapado. Trabajaba más horas, dormía menos, vivía cansado todo el tiempo. Y aún así, no alcanzaba. Un día hice cuentas y me di cuenta de algo absurdo. Estaba trabajando todo el día solo para cubrir intereses. No estaba avanzando, estaba flotando. Ahí empecé a preocuparme de verdad. Intenté llamar a la financiera. No había respuestas claras, solo transferencias de área. Solo espera en línea. Solo se está revisando su caso, pero nunca soluciones. Hasta que empezaron las llamadas. Primero normales, cobranza, luego insistentes, luego personales y después demasiado específicas. Una noche, 12:03 AM, contesté. Sabemos exactamente dónde estás trabajando. Silencio, luego colgaron. Pensé que era una estafa, pero al día siguiente volvieron a llamar y esta vez dijeron algo peor. No te muevas tanto, te estamos viendo. Ahí algo cambió. No era cobranza común, era seguimiento. Empecé a notar cosas pequeñas, personas en moto que aparecían 2 veces en rutas distintas, autos que coincidían demasiado seguido, clientes que hacían pedidos sospechosos en zonas específicas. Y un día lo confirmé, 2 motos se me emparejaron en un semáforo. Uno me miró directamente, sin hablar, sin gritar, solo me mostró una foto. Era yo con mi moto, la placa visible. Ya sabes que toca, dijo. Y se fueron. Ahí entendí que ya no era un préstamo, era otra cosa.
Algo más oscuro, más organizado, más intimidante. Intenté seguir trabajando, pero el miedo ya no me dejaba. Empecé a cambiar rutas, a apagar el celular en ciertos tramos, a evitar zonas donde me sentía observado. Pero eso solo empeoró las cosas. Porque ahora sabían que yo sabía. Una noche al llegar a casa encontré algo en la moto, un papel doblado. Solo decía última advertencia, debajo un número y una cantidad, una cifra imposible. Sentí que el estómago se me cerraba, porque entendí algo. Aunque trabajara el doble, no iba a salir de eso. Ahí empecé a pensar en denunciar. Fui a una oficina, mostré todo, contratos, mensajes, capturas, pero la respuesta fue fría. Tiene que resolverlo con la empresa. Pero no había una empresa real, eso era lo peor. Todo era confuso, nombres diferentes, direcciones falsas, teléfonos que cambiaban. Y mientras más investigaba, más me daba cuenta de que no era el único. Había más casos, muchos más. Personas que compraron motos baratas o fáciles y terminaron igual. Algunos decían que los seguían. Otros que los presionaban hasta que abandonaban todo. Uno incluso decía, no te quitan la moto, te quitan la paz. Y eso fue exactamente lo que sentí. La paz desapareció. Dormía mal, comía peor, vivía con miedo constante. Cada ruido en la calle era sospechoso. Cada moto detrás de mí parecía seguimiento, hasta que una noche pasó lo peor. Me siguieron hasta mi colonia. No entraron. Solo estuvieron estacionados a 2 calles, sin moverse, sin prisa, solo esperando. Ahí entendí que ya no era deuda, era control. Al día siguiente tomé una decisión que no había planeado bien, pero ya no podía seguir. Irme, desaparecer, vender lo que pudiera, reiniciar mi vida. Intenté vender la moto primero, pero antes de concretarlo, desapareció del estacionamiento. Simplemente ya no estaba, sin explicaciones, sin rastros. Eso fue lo más aterrador porque significaba que podían moverla cuando quisieran, sin mí, sin permiso, sin aviso. Esa misma semana me fui sin decirle a nadie, sin despedidas, solo con una mochila. Crucé a otro país de forma improvisada y los primeros meses fueron difíciles. Trabajos pequeños, dormir donde podía. Empezar de cero otra vez, pero poco a poco. Las llamadas se detuvieron, o al menos eso creo. Nunca supe quién estaba detrás. Nunca recuperé la moto. Nunca saldé esa deuda. Y nunca volví a confiar igual en algo que promete ser fácil. Porque aprendí algo que no se me olvida. Cuando algo es demasiado fácil al inicio, muchas veces es porque el final lo vas a pagar tú, de una forma que no te explicaron cuando firmaste.